Adolfo Bustos Estudillo, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México, y le invito para que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer los versos del 1 al 6. Versos del 1 al 6, Hechos capítulo 9, y vamos a ver el tema titulado La clave para que los creyentes crezcan y maduren en su fe en Cristo. La clave para que los creyentes crezcan y maduren en su fe en Cristo. Bueno, dice así Hechos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, hoy vamos a ver en este pasaje la asombrosa conversión, transformación de un hombre que era enemigo acérrimo del cristianismo. Perseguía a la iglesia del Señor, era un hombre violento, rebelde, un judío, fariseo, religioso y perseguidor de los cristianos. Y vamos a ver en este pasaje algunas enseñanzas. Por un lado, el poder del evangelio, el poder de Dios para cambiar los corazones y la naturaleza, aun de aquellos hombres o mujeres que tienen un corazón duro y rebelde, pero por la misericordia de Dios, ellos pueden cambiar cuando escuchan la voz de Jesús, escuchan la palabra de Dios y tienen ese encuentro personal con él. Vamos a ver entonces, por un lado, la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso, a quien más tarde se le conocería como el apóstol Pablo. Entonces, se nos relata en este pasaje acerca de que iba él camino a Damasco para perseguir a los creyentes y meterlos a la cárcel y después los mataran también. Busque por favor en Hechos capítulo 26. Ahorita regresemos a este capítulo, Hechos 26, versículos de 9 al 11. Pablo aquí relata su testimonio de conversión y vamos a ver algunas realidades de quien verdaderamente se ha convertido a Cristo, quien ha tenido una conversión genuina. Hechos 26, del 9 al 11, dice aquí Pablo en su testimonio: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Bueno, ahora la carta de Pablo a los Gálatas, también él nos comparte algo de su testimonio. Gálatas capítulo 1, versículos del 13 al 16. Gálatas 1, del 13 al 16, dice aquí el apóstol Pablo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, esta asombrosa conversión de Saulo de Tarso, pues nosotros aquí nos podemos dar cuenta de que lo que aparentemente es imposible, bueno, es imposible para el ser humano, obviamente para Dios no. Todo es posible para Dios, y Dios puede cambiar a la persona más reacia, más violenta, más
pecador, por decirlo así, si la misericordia de Dios se manifiesta en esa persona puede tener un cambio totalmente drástico como nada ni nadie lo puede realizar. Ahora, ¿por qué? Número uno, porque solo Dios puede cambiar lo que el hombre no puede cambiar, que es su propia naturaleza. Solo Dios puede cambiar la naturaleza de un alma envilecida, como la de Saulo de Tarso, y darle una nueva naturaleza, una naturaleza totalmente transformada, porque cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos da por su Espíritu Santo una naturaleza transformada, que es la naturaleza de Cristo. Entonces es Dios quien toma la iniciativa. Saulo iba en sentido contrario, ¿verdad? Persiguiendo a todos aquellos del camino, como se les llamaba así a los discípulos en un principio, a los discípulos de Cristo, pero es Dios quien toma la iniciativa y en ese camino a Damasco, Saulo tiene un encuentro con Cristo, pero es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien nos llama para experimentar su perdón, su gracia y una auténtica conversión. Entonces, también aquí el apóstol Pablo nos dice cómo fue o por qué fue posible este cambio en su vida. Busque en primera carta de Pablo a Timoteo, primera Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice aquí el apóstol Pablo también compartiendo su testimonio, lo que él era y cómo llegó a ser una persona diferente. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en la vida de Saulo? Pues fue la misericordia de Dios. No fue el esfuerzo humano, no fueron los méritos personales, no fue la religión, porque de hecho Saulo era un religioso, un súper religioso, fanático de hueso colorado, pero a fin de cuentas un hombre religioso que mandaba matar a aquellos que no creían lo que él creía. Él era judío, él practicaba el judaísmo, era un fariseo de fariseos. Entonces la religión no cambia, la religión no transforma desde la esencia del ser humano, solamente el evangelio de Dios. Así es que aquí Pablo nos dice que fui recibido a misericordia. ¿Qué transformó a Pablo? A la misericordia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante que la maldad y que todo lo que Saulo de Tarso había cometido. Entonces, esto es gracias a el amor de Dios. Por otro lado, este encuentro de Saulo de Tarso, regresamos a Hechos capítulo 9, este encuentro de conversión de Saulo de Tarso, pues fue un encuentro especial. Como dijimos, es algo asombroso. Él iba camino a Damasco para seguir persiguiendo a los creyentes. Ahora, una aclaración, recuerde que el libro de los Hechos, por lo menos en los primeros 10 capítulos, se habla de una transición en varios aspectos. Entonces, estos primeros capítulos narran la transición, ¿verdad? Y por eso es importante ver cómo Dios realiza una serie de milagros, Él se manifiesta poderosamente, porque era la transición en la cual Dios estaba autenticando, respaldando, apoyando a esta iglesia naciente, que es el cristianismo, la iglesia de Cristo, y Dios entonces hacía maravillas, señales y prodigios en esta etapa especial de transición. Por eso es que tenemos este encuentro tan especial en donde se nos narra que Saulo de Tarso, ¿verdad?, tiene ese encuentro y ve una luz resplandeciente y él cae en tierra. Entonces no podemos esperar que este sea el mismo estilo, las mismas características que cada persona hoy deba de tener para tener ese encuentro con Cristo. Fue algo muy especial. Ahora, la manera en que Dios trae a la conversión y a la salvación a cada persona es a través del anuncio del Evangelio, obviamente el Espíritu Santo convenciendo, redarguyendo y dándonos la fe para creer en Cristo, pero es anunciando el Evangelio, que es poder de Dios. Entonces, en Hechos 9 dice aquí que pues Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando él tiene entonces, cuando menos se lo espera, ¿verdad?, le rodea ese resplandor de luz del cielo, que era la gloria de Cristo, y entonces
Saulo de Tarso cae en tierra y escucha una voz del cielo, ¿verdad?, que le decía, versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así es que podemos también ver aquí otro aspecto, que realmente Saulo, por muy religioso que era, y el líder fariseo que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, no conocía a Jesús. No conocía a Jesús. Cuando Jesús le habla, pues él se pregunta, ¿quién eres, Señor? Es decir, que Saulo no necesitaba más religión para cambiar su vida. Lo que Saulo necesitaba era conocer quién era Jesús. Y es lo que necesitamos también el día de hoy. No más religiones, no rituales, no una serie de actividades, ¿verdad?, o activismo para sentirnos más religiosos, etcétera. No, lo que necesitamos es conocer auténtica e íntimamente a Jesucristo, porque ese es el punto de partida. Cuando Dios abre nuestra vista espiritual, nuestros ojos, y nos da ese entendimiento de quién es Jesús y nos rendimos a Él, ¿verdad?, nuestra vida cambia. Él necesitaba conocer quién es Jesús, y quién es Jesús. Es Dios, es el Salvador, el único Salvador, es Jesucristo el Mesías. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Jesucristo es el único poderoso libertador. Entonces, esto es lo que necesitaba conocer Saulo de Tarso. Déjeme preguntarle, ¿sabe usted quién es Jesús? ¿Ya usted se convirtió realmente a Cristo? ¿Ha venido usted a Cristo en arrepentimiento y en fe? Otra pregunta, ¿le ha rendido usted su vida a Cristo? No le estoy preguntando si le ha aceptado en su corazón, no. ¿Le ha rendido usted su vida a Cristo? ¿Ha experimentado usted ya una transformación por el poder de Dios? Bueno, esto fue lo que experimentó Pablo. Él tuvo una auténtica conversión a Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto principal? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que realmente ahora soy de Cristo, soy su hijo, soy su discípulo, su seguidor? Bueno, dice en Hechos capítulo 9, versículo 6, que Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no era solamente una pregunta, sino era la muestra de una actitud que es evidencia, ¿verdad?, de un cambio. Es una actitud dócil y dispuesta a obedecer a Jesús. Y qué gran diferencia. Hoy hay mucha gente que se acerca a las iglesias, se congrega, puede inclusive tomar una serie de cursos, bautizarse, servir aquí y allá, pero sabe, hay una gran ausencia de una actitud dócil y dispuesta para obedecer a Jesús. Podemos estar en un activismo sin tener esta actitud en donde le estamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero en todos los aspectos de la vida, no solamente un ratito cuando uno se congrega el domingo o entre semana, no, es la pregunta diaria que ahora un verdadero discípulo de Jesús le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ¿por qué? Porque es Dios mismo quien nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no es por el esfuerzo propio, no es por nuestra propia voluntad, sino es por el poder del Espíritu Santo que sí usa una voluntad rendida a Él, y entonces ese cambio se manifiesta. Saulo le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor obviamente le da instrucciones, ¿verdad? Porque Dios no esconde su voluntad. Cuando venimos a Él, Dios nos comienza a mostrar el camino, que Jesús es el camino, ¿verdad? Y dice aquí entonces en el versículo 6, y el Señor le dijo, levántate, ¿verdad? Porque se había caído debido a ese resplandor de la gloria de Cristo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Ahora imagínese usted a Saulo de Tarso, un hombre con una terca voluntad, en donde pues nadie le tenía que decir lo que él tenía que hacer. Él tenía esa voluntad, era una persona sumamente impositiva, pero ahora como un manso cordero en esa actitud de obediencia y de humildad, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le da una serie de
instrucciones. Entonces, en este reciente cambio, en esta reciente conversión de Saulo de Tarso, tenemos que aprender algunas cosas. Dice Jesús, se te dirá lo que debes hacer. Y eso es ahora lo que el creyente va aprendiendo, día a día. El Señor día a día nos va mostrando a través de su palabra, de la oración y por la guía de su Espíritu Santo, se te dirá lo que debes hacer. Es decir, el creyente necesita ahora las instrucciones de Dios. Necesita ir conociendo la voluntad de Dios. Ahora, el nuevo creyente, el nuevo discípulo de Jesús, necesita precisamente estos fundamentos, ¿verdad? El recibir las instrucciones de Dios a través ahora de la Biblia, a través de la Escritura. Entonces nos dice en el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Bueno, resultado de este encuentro, de esta luz resplandeciente, Saulo perdió la vista temporalmente, no veía nada, entonces le llevaron a una casa y aquí le dijeron en dónde, y obviamente pues era la casa de algún discípulo, de alguna familia cristiana, ¿verdad? Y vamos viendo entonces aquí algunos aspectos básicos e importantes, ¿verdad? Y es que al nuevo creyente, no se le debe de dejar solo. Este es un gran error que luego cometemos en las iglesias. Invitamos a una persona, quizás esa persona se convirtió o entre semanas se convirtió, y ya pensamos que eso es todo, ¿verdad? Ya recibió a Cristo. Entonces, no, hermanos, eso es apenas el comienzo. Tenemos que darle un seguimiento a ese nuevo creyente. No podemos abandonarlo, no podemos dejarlo solo, porque es necesario que ese creyente ahora escuche de otros creyentes más maduros, ¿verdad? Que le vayan guiando paso a paso, por lo menos en los fundamentos de la vida cristiana. Así es que es introducido en esta casa y Saulo comienza a orar. Él estaba orando y estuvo así 3 días en ayuno, ¿verdad? Y cuestionándose, preguntándose qué es lo que ha sucedido en mi vida, preguntándose, ¿realmente Cristo vive? ¿Verdad? Porque él pensaba que Jesús era algo falso, que Jesús había muerto y no había resucitado, etcétera. Pero ahora, al tener este encuentro con el Cristo vivo y resucitado, imagine usted la cantidad de preguntas en su mente, esas emociones encontradas en su corazón, pero él estaba orando, ¿verdad? Sin duda alguna, Señor, aclárame, permíteme entender esto, conocer más del verdadero Jesús, ¿verdad? Entonces, esa era la condición de Saulo de Tarso. Entonces, al creyente se le debe dar un seguimiento, lo que llamamos nosotros un discipulado, que es ayudarle en su formación espiritual para que se parezca cada día más a Cristo Jesús. Nosotros somos un apoyo, quien hace la obra de transformación es el Espíritu Santo. Y nosotros le vamos dando las herramientas a ese nuevo creyente, la Biblia, la oración, el compañerismo con otros hermanos, en fin. Pero otro punto aquí que tenemos que entender, que el creyente necesita crecer en su fe, necesita madurar, necesita desarrollarse. De lo contrario, ese creyente puede quedarse en una inmadurez espiritual y volverse un creyente inestable, inconstante y sin fruto espiritual. Entonces, esto obviamente es lo que no sucedió, gracias a Dios, en la vida de Saulo. Y vamos a otro punto también, que Jesús nos manda que hagamos discípulos. Es una orden. Y aquí Jesús llama a un discípulo de nombre Ananías. Hechos 9:10 dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Recuerde que estamos en una época especial de transición, entonces Dios se aparecía en visión todavía a algunos creyentes, ¿verdad? Y este fue el caso de este discípulo llamado Ananías, que no se nos dice que era un apóstol o que era un diácono o que era un líder destacado, era un discípulo
nada más. Y sabe, Dios manda que hagamos discípulos a todos los creyentes. Usted no necesita tener un título o ir a un seminario o instituto bíblico. Es bueno que vaya, pero no es un requisito, ¿verdad?, para que usted discipule. Si usted es un creyente que sigue firmemente al Señor, que tiene los fundamentos bíblicos, bueno, pues ya tiene que darse a la tarea de compartir el Evangelio y de ayudar a crecer a aquellos que se han convertido a Cristo Jesús. Entonces el Señor le da instrucciones a Ananías y le dice, aquí está Saulo, que es verso 11, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, Dios nos llama no solamente a la salvación, sino nos llama también a servirle. Y este fue el caso de Saulo y es el caso también de cada creyente. Dios nos llama a la salvación y Dios nos llama también a servirle. Ahora, hay hermanos que solamente tienen la mitad de esta enseñanza. Dios me salvó y ya eso es todo. No, te salvó para que sirvas, para que seas como Saulo, un instrumento de bendición y lleves las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Entonces, Ananías pues escuchó de este Saulo, ¿verdad?, como era una persona que había hecho muchos males al pueblo de Dios, entonces tenía cierto temor, ¿verdad? Y le pone una serie de excusas a Dios, pero ¿sabe? Dios no justifica nuestras excusas ni nuestros pretextos. Cuando Dios nos dice, ve, tenemos que ir, hermanos. Y mejor que obedezcamos. Si no estamos cayendo en desobediencia, en negligencia, y también le vamos a rendir cuentas al Señor cuando Él nos está mandando a ser discípulos y no atendemos a esos nuevos creyentes, los descuidamos o decimos que otro lo haga o que lo hagan los pastores o que lo hagan los otros hermanos. No, cada discípulo tiene que hacer discípulos. Cada creyente tiene que ayudar en la formación de estos nuevos convertidos. Así es que Dios va con nosotros y el Señor le dice a Ananías, ve, punto, ve. Entonces ya no podemos nosotros estarle poniendo a Dios excusas, mil pretextos. No, hermanos, no. Ya tenemos que tomar la decisión de apoyar a estos nuevos convertidos. Así es que dice Dios, le dice el Señor a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Ahora, Ananías nunca se imaginó que Saulo de Tarso se iba a convertir en el apóstol Pablo, un creyente usado por Dios de una manera asombrosa y única, y llevó un fruto abundante para Cristo, llevando el Evangelio, realizando 3 viajes misioneros, predicando el Evangelio, y mucha gente convirtiéndose a Cristo, formando nuevos discípulos, levantando misiones, levantando iglesias, etcétera, etcétera. Dios lo usó de manera especial. Así es que cada creyente tiene que participar. En ocasiones como iglesia lo único que pensamos que es nuestra función, asistir, entonar unas alabanzas, escuchar un sermón, servir aquí y allá y ahí nos vemos hasta la otra semana. No, mis hermanos, tenemos que involucrarnos con la gente, predicarles, orar por ellos, servirles, pero el punto es llevarles en ese discipulado, en esa formación espiritual. Ahora, hasta donde sea posible, debe ser del mismo sexo, casi de la misma edad, etcétera, para que pueda haber una mejor atención. Entonces, finalmente, ¿en qué consiste el trabajo de discipular? Bueno, consiste en acercarnos nosotros a los recién convertidos. Fue Ananías quien entró a esa casa, ¿verdad?,
para buscarlo personalmente. Saulo de Tarso no podía, no tenía la vista, estaba ayunando y tenía también cierta debilidad, y en ese ínter es que toma esta iniciativa y obedece a Ananías, ¿verdad? A fin de cuentas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, acercarnos a la gente, quizás ir a su casa o vernos en un restaurante o en una plaza y comenzar a compartirles algo de la palabra de Dios. También dice aquí que cuando él se acerca, ¿verdad? Versículo 17, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así es que él tenía las instrucciones muy claras, él sabía lo que tenía que hacer, y es lo mismo que Dios nos dice, nos da instrucciones muy claras para discipular a cada creyente. Entonces dice que pone las manos sobre Saulo y de esta forma expresándole esa amistad, ¿verdad? Ese amor cristiano, y dice: el Señor Jesús me ha enviado. Dios nos envía, y nos envía, dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El creyente necesita ahora esa plenitud del Espíritu Santo de Dios y amor en él, pero ahora necesita él aprender a vivir dependiendo del poder del Espíritu Santo y tener esa íntima comunión con el Espíritu del Señor. También discipular consiste en quitar las escamas, porque dice en el versículo 18 que en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bueno, ¿qué consiste quitar las escamas? Vamos dándole una aplicación. El recién convertido ignora muchísimas cosas en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a quién es Dios, etc. Entonces, tenemos que ayudarle con los aspectos básicos de tal manera que se vayan quitando esas escamas, aquello que le impide ver o conocer los principios bíblicos, y poco a poco ese creyente va ampliando su conocimiento, su discernimiento. Ahora sí que va abriendo los ojos a esta nueva luz del Evangelio. Hay que ayudarle a comprender estos fundamentos. Y nosotros tenemos en la iglesia este material que es el nuevo curso de discipulado. Son 20 lecciones sencillas, básicas, obviamente basadas en la Escritura. Así es que, hermanos, tenemos el material, estamos solamente a la disposición y tiempo y amor para estar con ese creyente, ¿verdad? Y ayudarle en su crecimiento en cuanto al conocimiento de Dios y su fe. Luego dice que fue bautizado. Entonces, en su momento, este creyente se va a bautizar, ¿verdad? Por inmersión, como dice la Biblia. Y también nos dice aquí que, versículo 19, y habiendo tomado alimento, Saulo de Tarso recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Parte del discipulado consiste en integrarle ahora en la comunión de la iglesia para que ese creyente esté bien integrado en la fe, en la iglesia de Dios. No es la voluntad del Señor que ese creyente se quede aislado y menos que regrese al mundo. No, la voluntad de Dios es que esté bien integrado en su nueva familia en Cristo, la iglesia. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues estos pasos. Ahora, si estamos guiando a ese creyente como debe ser, vea otra evidencia, versículo 20, y con esto terminamos. Hechos 9:20. Enseguida, Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Un verdadero convertido que ahora ha experimentado el amor, el perdón, la gracia, la misericordia, la presencia de su Espíritu Santo, esa llenura de la presencia de Cristo, pues no puede quedarse callado. Él va a querer compartir a Jesús. Y es lo que hacía Saulo de Tarso, ¿verdad? Compartía con los judíos que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios. De perseguidor se convirtió en un proclamador del Hijo de Dios, de Jesucristo. Bueno, pues asumamos nosotros esta responsabilidad de hacer discípulos. ¿Está usted haciendo discípulos?
Si no, pues ¿qué esperamos? El tiempo de la venida de Cristo está cerca y este aspecto es urgente, urgente ante lo que estamos viendo en todo el mundo. Y vuelvo a recalcar las profecías que ya se están cumpliendo. No podemos estar pasivos, indiferentes, ocupados en todo menos en lo que Dios nos llama a hacer, que es ir y hacer discípulos. Bueno, pues que Dios les bendiga y nos vemos el domingo, Dios mediante, a las 12 del día en el renuevo, y el próximo miércoles igualmente a las 7 de la noche con otro estudio bíblico, y ojalá que usted pueda compartir estas enseñanzas. Bendiciones.